Ya de regreso, 10:27 de la mañana. Vamos a conversar con nuestro invitado, es el secretario general de la Comunidad Andina, Walker Samiel. Bienvenido, señor, qué gusto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en principio preguntarle el momento por el que pasa en ese momento el Perú, ¿no es cierto? ¿Cómo es percibido este tema a nivel de los miembros de la CAN, de la Comunidad Andina, en la región, Bolivia, Ecuador, Colombia? Bueno, como todo organismo internacional que une a 2, 3 o 4 países en este caso, cuando uno de ellos atraviesa por un momento político, económico, social difícil, por supuesto que los otros países se preocupan. Hay una auténtica preocupación porque además lo que ha ocurrido en los últimos días es una muestra de una crisis política que esperemos que se resuelva por la vía institucional, ¿no? Pero también es cierto que cuando hay una crisis política que toca ya a los más altos poderes del Estado, en este caso al Ejecutivo, hay un riesgo de desaceleración económica, de incertidumbre. El impacto, digamos, en la economía se deja sentir rápido, ¿no es cierto? Así es, y esto preocupa a un organismo de integración que va a cumplir ya 50 años, donde Perú y Colombia han sido los países más grandes, son los países más grandes. Artífices, ¿no? De esta articulación. Y por supuesto esperamos nosotros y exhortamos a que haya una resolución por los canales institucionales. Sí, eso es lo que esperamos todos. Y le preguntaba un poco cuál es la lectura de estos países, porque no solamente son de la región, sino que estamos hermanados a través de intereses económicos, los niveles de exportación. En el nivel, por ejemplo, en el 2016, la Comunidad Andina representó una fuente importante de ingresos para el Perú. Así es. Bueno, en el caso del Perú, casi estamos hablando de 2.000 millones de dólares de exportaciones peruanas hacia la Comunidad Andina, que eso es algo importantísimo desde el punto de vista del movimiento económico, de las cifras de exportación, pero también del hecho de que la exportación no son materias primas exclusivamente. Es más, la mayoría de esas exportaciones son manufacturas, por tanto generan empleo, generan un valor agregado, hay una cadena productiva, sí. y por tanto eso es valorable. Y también de viceversa, Perú es un gran, diríamos, destinatario de comercio boliviano, comercio ecuatoriano y colombiano. Este mecanismo de integración andino tiene esa virtud, nos une regionalmente, obviamente los Andes. Y ¿no? Se han intensificado los temas de frontera, ¿no es cierto? ¿Cómo hemos mejorado a nivel del comercio, por ejemplo, fronterizo? Y por supuesto los niveles de seguridad, de lazos comerciales con Colombia, Bolivia, a mí me ha Ecuador. Tocado visitar los puntos fronterizos en los últimos 2 meses de Perú, Ecuador, Bolivia, Perú en el caso del lago Titicaca, Ecuador, Colombia, que son las ciudades de Tulcán e Ipiales, porque junto con la Unión Europea hemos ejecutado cerca de 10 millones de dólares de cooperación transfronteriza. Es un programa que la Unión Europea desde Bruselas le otorgó a la Comunidad Andina hace 2 o 3 años atrás y estamos en plena ejecución. Y la ejecución se ha concentrado en aspectos productivos, producción de café, de cacao, de papa nativa. ¿Qué es lo que también nosotros los peruanos le vendemos más, digamos, a la CAN? O sea, básicamente son entes productivos comunitarios para la venta de sus productos al interior de la Comunidad Andina y para exportar. Alemania, por ejemplo, es un destino importante, Japón, que compra el café boliviano, el café peruano y de Ecuador. ¿Qué tan importante es, digamos, ir a nivel de bloque, no? O sea, a nivel de bloque. Tiene que ser así, María Jesús, porque el tema es que los grandes bloques comerciales nos van a absorber. Imagínense la potencia que tiene China, la potencia que tiene Estados Unidos por sí sola, la Unión Europea, claro, que entonces es un bloque. uniéndonos, consorciándonos, negociando en bloque la CAN, ¿cuánto representa, digamos, actualmente a nivel de moneda? Bueno, en realidad la Comunidad Andina ha tenido exportaciones de cerca de 7.000 millones de dólares, si hablamos en bloque al resto del mundo. Esto ya da una prueba de del significado que tiene un organismo de integración que va a cumplir 50 años. Ahí está. A propósito, le obsequio un libro que hemos editado. Y vamos a mostrarlo, ¿no? Rumbo a los 50 años, y habla evidentemente, reseña, ¿no? El arduo camino de la integración, porque en realidad hablar de integración aquí no solamente nos referimos al tema
geopolítico o fronterizo, sino de la integración en el sentido, me refiero, señor representante de la CAN, comercial, que es lo que queremos. El tema comercial genera puestos de trabajo, mueve la inversión privada, el interés de otros países en el nuestro. ¿Y cuán difícil había sido? ¿Y cuán difícil la situación, digamos, ahorita a nivel de región? Por ejemplo, ¿no? Lo que pasa con Ecuador, el tema político, ¿cuánto puede mover ese asunto económico o impactar? Afortunadamente los países han estado resolviendo sus temas por la vía institucional y por el diálogo. El mejor ejemplo, Colombia. Colombia ha atravesado en los últimos 3, 4 años por este proceso de diálogo con las FARC, las guerrillas, y prácticamente está en un proceso ya irreversible de paz, porque se han entregado las armas. Eso era un punto medular, ¿no? Era un punto la dación de las armas. Tan medular que yo recuerdo haber asistido a varios foros en el pasado, en otra área de trabajo, que se decía que ese tema iba a atentar a la seguridad de los países andinos, porque se temía la expansión de la guerrilla, ¿no? Más aún nosotros que somos frontera pues con ellos, ¿no es cierto? ¿Qué le parece lo que pasa en Ecuador, ¿no? El vicepresidente Blas está purgando prisión. Los tentáculos de Odebrecht han alcanzado a todo el continente prácticamente. Bueno, ese caso realmente ha lastimado muchísimo a las democracias de la región, yo diría desde norte a sur, y Ecuador no ha sido la excepción, lamentablemente. Y lo que decíamos al principio, es necesario un marco de resolución de conflictos por la vía de la estabilidad institucional y por la vía del accionar de una justicia imparcial. Y con una justicia imparcial, claro, ¿no? Se respeta el Estado de Derecho también. Chile acaba de ganar un segundo mandato por 4 años, ¿no es cierto? Como es allá Piñera. Recordemos que Piñera no solamente es un conservador, es un millonario, es un político, tuvo ciertamente también algunos problemas en el gobierno anterior, se habló de conflicto de intereses, de privatizaciones y N cosas. ¿Cómo ve la reelección de Piñera? Bueno, no es socio, ya sé, no es miembro de la CAN. No, pero me toca un tema importante, porque yo fui embajador de Bolivia en Chile. Y justamente cuando el presidente Piñera asumía el mando presidencial, el año 2010. Y esto me da a rememorar que efectivamente en su primer gobierno hubo bastantes pedidos de la sociedad civil y de la prensa para que vendiera acciones en sus empresas, porque decía usted no puede... tuvo una figura interesante con el fideicomiso que él presentó, porque eso sí era, digamos, desligarse. Así es. Momentáneamente del tema empresarial. ¿Hubo conflicto de intereses ahí o no? Ahora, el tema es que él se ha legitimado mucho. De hecho, la elección tiene una diferencia muy importante respecto a su segundo. Y lo que ha mostrado en su primer gobierno, yo estando allí he visto de manera directa, es que se ha acercado a posturas también centristas. No ha hecho un gobierno propiamente de un signo ideológico hacia la derecha, ¿no? Aun cuando se lo califica de esa manera. Y creo que la democracia en todos nuestros países tiene que ser valorada como un mecanismo de avance de la sociedad, y esperemos lo mejor para el nuevo gobierno. Téngase en cuenta que Chile es país asociado. Es país asociado, sobre todo si hablamos de la integración de electrificación y todo lo que se plantea hacer. El papel de Chile es muy importante, ¿no es cierto? Es muy relevante porque Chile es demandante de energía, o sea, tiene una necesidad de comprar energía eléctrica. Se ha emitido este año, en abril, una decisión, es decir, una norma supranacional andina, donde ingresa Chile. Y eso lo hacen porque el año 2011-2012 los ministros de energía de nuestros 4 países de la CAN más Chile habían suscrito un acuerdo en la isla Galápagos de Ecuador de caminar juntos para lograr un marco regulatorio común en interconexión eléctrica. Y esto es lo que ya se ha hecho. ¿Se ha avanzado cuánto? Se ha avanzado tanto que tenemos la decisión andina y estamos trabajando hoy en los reglamentos operativo y comercial, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Cuando uno habla de bloque, señor San Miguel, ¿no es cierto?, representante de la CAN, se refiere, por ejemplo, a un grupo de hermanos, de países que van juntos hacia, por ejemplo, políticas de integración, de exportación, el tema de las universidades, el intercambio estudiantil a nivel de los jóvenes en estos países, no solamente la presentación del DNI, por ejemplo. En ese sistema de interconexión real, ¿cómo estamos? Pienso que estamos bien porque Ecuador ya le ha vendido energía eléctrica a Colombia gracias a estos acuerdos. Colombia tuvo hace 2 años un déficit de energía muy profundo debido a la baja de sus hidroeléctricas, y Ecuador, que había tenido y tiene un superávit, le vendió con estos acuerdos.
Y en el futuro puede darse también el caso entre Perú, Ecuador, Colombia, o tener todo un segmento. Pareciera que en este tema que usted toca tanto, temas de interés como centrales hidroeléctricas, las energías renovables, la petroquímica que tanta falta nos hacen, es decir, el Perú está ciertamente estancado, ¿cree usted? Bueno, lo que me llama la atención es que, por ejemplo, Bolivia ya tiene industria petroquímica. Exacto. Y Bolivia es un país más chico, evidentemente, de la CAM, pero ha crecido enormemente. Bolivia ha tenido 10 años. De paso nos ven. Claro, el presidente de Bolivia hace poco ha inaugurado una planta de urea en el centro del país y ya con exportación hacia el Brasil. Entonces, esto sí llama la atención. Pienso que debe darse mayor aceleración a la inversión. ¿Va a reelegirse el presidente Evo Morales? Todo pareciera indicar. Bueno, su actual periodo concluye recién el año 2020. Sí, pero ya sabemos que él está efectivamente el Tribunal Constitucional. Una más, que sería ¿qué número de periodo? La cuarta. La cuarta, ¿no? Sí, así es. Lo cierto es que en estos 12 años que lleva en el gobierno, el crecimiento de la economía ha sido sostenido y... Algo que me encanta de Bolivia es que yo he podido notar, señor San Miguel, es que ha mejorado mucho en su nivel de recuperación cultural, de identidad o de nacionalismo, no sé cómo llamarle, pero ahí yo creo que Bolivia nos lleva. Es que al proceso boliviano, ¿no?, se le ha llamado de revolución democrática y cultural, precisamente, porque se ha revalorizado lo indígena, los idiomas quechua, aymara, tupi-guaraní. Nuestra Constitución reconoce aquello. Pero, María Jesús, quiero muy brevemente hablarle también del tema del roaming. Perfecto. Las grandes operadoras de telefonía, de voz y de datos en la región tienen capacidades para generar una disminución de costos del roaming. ¿Cómo va a impactar en las telecomunicaciones? ¿Tienen ustedes este proyecto interesante en Es un proyecto muy importante debido a que la CAF, que nació en la comunidad andina con el nombre de Corporación Andina de Fomento y ahora es un gran banco de desarrollo, nos ha otorgado un financiamiento para los estudios de consultoría y esperamos los primeros meses del próximo año presentarlos ya como un logro nuestro, de tal manera que los estados, a través de sus organismos reguladores, pudieran ir hacia la progresiva eliminación del roaming. Le pregunto algo más que es bien interesante, el tema arancelario y las facilidades de aranceles a nivel de nuestra región. Bueno, felizmente nuestro mecanismo ha liberado los aranceles. Tenemos arancel prácticamente plano para todos los productos, pero lo que sí es un desafío ahora es superar las barreras pararancelarias. Perfecto. Y todo ello va a ser parte del Encuentro Empresarial Andino Perú 2018, no sé si es Lima o es Arequipa finalmente la sede. Así es, esperamos que PROMPERÚ, que es el organismo de promoción de exportaciones de Perú, que lleva adelante este tema en coordinación con los otros organismos y por supuesto con la CAN, defina la fecha, mejor dicho, la fecha está definida, define el lugar, y para entonces tendremos la presencia de una rueda de negocios y también de empresarios medianos, pequeños y grandes que hablarán sobre el reto que tenemos adelante para que la integración andina funcione. Y seguir creciendo, ¿no? Entendemos que el Perú fue el segundo país en crecimiento en PBI, seguido de Bolivia, ¿no? El primero fue Bolivia y Perú, luego Perú. Excelente, sigamos. Bueno, la expectativa y lo político, sin embargo, se centra porque el impacto en la economía es directo. Así es. Así es, señor. Bienvenido y gracias por contarnos respecto de estos avances. El señor Walker San Miguel, secretario general de la Comunidad Andina, estuvo esta mañana con nosotros. Volvemos a